Bueno, hola. Hoy les vamos a hablar sobre las proteínas en nuestra materia de principios alimenticios. Margarita Chari, la diseñadora de las diapositivas, y Bernardo Quinteros, quienes hablan. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. El término proteína proviene de la palabra francesa proteine y está del griego proteidos, que significa proveniente de la primera calidad. Proteínas. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en simples y conjugadas. Las simples se llaman holoproteídos y las conjugadas se llaman heteroproteídos. Las proteínas son indispensables para la vida, sobre todo por su función plástica. Constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones bioreguladoras forman parte de las enzimas y de defensa. Los anticuerpos son proteínas. Entre las propiedades de las proteínas tenemos tres: la solubilidad, la especificidad y la denaturalización. En la solubilidad encontramos los radicales hidrófilos, encontramos globulares que son solubles y fibrosas que son insolubles. En la especificidad de función, cada proteína lleva a cabo una determinada función que depende de la estructura primaria y terciaria, y de especie, proteínas exclusivas de cada especie, incluso de un individuo, similitud entre proteínas de especies próximas. Y en la tercera, que es la denaturalización, es la pérdida de estructura secundaria, terciaria y cuaternaria por la variación del pH y por el aumento de la temperatura. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son biomoléculas más versátiles y diversas. Son indispensables para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes. Entre ellas se destacan la función estructural, función de reversa, función transportadora, función hormonal, función enzimática, función defensiva y función reguladora. Las funciones de las proteínas. Tenemos la estructural, la inmunológica, la enzimática, la contráctil, la homeostática, la traducción de señales y la protectora o defensiva. Bueno, en la estructural es la función más importante de la proteína. Por un ejemplo, el colágeno. La inmunológica tenemos de un ejemplo en los anticuerpos. La enzimática tenemos un ejemplo en la sacarosa y en la pepsina. La contráctil tenemos un ejemplo en la actina y en la miosina. La homeostática colabora en el mantenimiento del pH. Traducción de señales, rodopopsina, y la protectora defensiva tenemos en la trombina y en la fibrinógeno. Bueno, estas están formadas por aminoácidos, los cuales a su vez están formados por enlaces peptídicos para formar esfinócidos. Las proteínas de todos los seres vivos están determinadas mayormente por su genética. Bueno, estas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren reguladas los genes que las codifican. Por lo tanto, son susceptibles a las señales de factores externos. Estructura. Es la manera en la cual se organiza una proteína para adquirir cierta forma. Presenta una disposición característica en condiciones fisiológicas, pero si se combinan estas condiciones como temperatura o el pH, pierde la conformación y su función. Proceso denominado denaturalización. Para el estudio de la estructura es frecuente considerar una división en 4 niveles de organización, aunque en 4 niveles no siempre está presente. La estructura. Conformaciones o niveles estructurales de la disposición tridimensional. Tenemos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
La primaria es la secuencia de una cadena de aminoácidos. La secundaria ocurre cuando los aminoácidos de la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Y la terciaria ocurre cuando las atracciones están presentes en las hélices alfa y hojas plegadas. Y la cuaternaria de las proteínas es una proteína que se consiste en más de una cadena de aminoácidos. La desnaturalización. Si en una solución de proteínas se producen cambios de pH, alteraciones de concentración, agitación molecular o variaciones bruscas de temperatura, la solubilidad de las proteínas puede verse reducida hasta el punto de que se produzca su precipitación. Unos ejemplos de la desnaturalización es en la leche cortada. También tenemos en la precipitación de la clara de huevo, al desnaturalizarse la ovulina por efecto de calor, o la fijación de un peinado de cabello por efecto de calor sobre las queratinas del cabello. Tenemos su clasificación. Bueno, ahorita les vamos a hablar su clasificación por su forma. Tenemos las fibrosas, las globulares y las mixtas. Las fibrosas presentan cadenas polipéptidas largas y una estructura secundaria típica. Algunos ejemplos de estas encontramos que son la fibrina, el colágeno y la queratina. Bueno, las globulares. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Y las mixtas poseen una parte fibrilar, comúnmente en el centro de la proteína, y otra globular en los extremos. Según su composición química, están en simples. Su hidrólisis solo se producen aminoácidos. Ejemplos de estas son la insulina y el colágeno. Son globulares y fibrosas. A su vez, las proteínas se clasifican en escleroproteínas y esferoproteínas. Los ejemplos de la escleroproteína son la sericina, la queratina y la fibroína. Ya, tenemos de las esferoproteínas las albuminas, las globulinas, las glutelinas, las polaminas y las histonas. En las albuminas tenemos unos ejemplos que son la ovoalbumina y la lactalbumina. Bueno, también encontramos las globulinas y estas son insolubles en agua, pero son solubles en soluciones salinas. Como un ejemplo tenemos las miocinas, la glicina, la ariquina, entre otras. En las gluteínas encontramos que estas son insolubles en agua o soluciones salinas, pero en estos medios ácidos o básicos, ejemplos la oricinina y las glutaminas del trigo. En otra que es las prolaminas, son solubles en etanol al 50 o 80%. Ejemplos, la gliadenina de trigo y la ceína del maíz. Las histonas son solubles en medios ácidos, son conjugadas o heteroproteínas. Su hidrólisis producen aminoácidos de otras sustancias no proteicas con un grupo prostético. Entre su clasificación, ya van a ver, tenemos la diferencia de las proteínas. Diferencia de las proteínas de países de vía de desarrollo. La diferencia es una causa importante de la enfermedad y muerte en el tercer mundo. Esta juega parte de la enfermedad conocida como la guerra de la hambruna, la sobrepoblación y otros factores incrementaron la tasa de malnutrición y diferencia de proteínas. En casos severos, el número de células blancas disminuye. De la misma manera se ve reducida drásticamente la habilidad de los leucocitos de combatir una infección.
Diferencia de proteínas. La diferencia de proteínas en países desarrollados es rara. En países desarrollados, pero en un pequeño número de personas tienen dificultad para obtener suficiente proteína debido a su pobreza. Bueno, aquí tenemos el exceso de consumo de proteínas. Algunos sospechan que el consumo excesivo de proteína está ligado a varios problemas, como es la hiperactividad del sistema inmune, la disfunción hepática debido al incremento de residuos tóxicos y la pérdida de densidad ósea. Análisis de las proteínas de los alimentos. El único componente de la mayoría de los alimentos que contienen nitrógeno son las proteínas. Si la cantidad de nitrógeno es multiplicada por un factor dependiente del tipo de proteína esperada en el alimento, la cantidad total de las proteínas puede ser determinada. En las etiquetas de los alimentos, la proteína es expresada como el nitrógeno multiplicado por 6.25, porque el contenido de nitrógeno promedio de las proteínas es de aproximadamente 16%. Como ahí estamos viendo una tablita que dice información nutricional, tamaño de porción 250 mililitros, que es un vaso, porciones por envase 4, cantidades de porción, energía, contenido energético 12 kilocalorías, tenemos la grasa total que es 0,5 gramos, el carbohidrato total es que es 16 gramos, y tenemos lo que estamos estudiando, que aquí está las proteínas en 8 gramos. El calcio encontramos en 290 miligramos y la fibra encontramos de 2 gramos. Bueno, la digestión de las proteínas. La digestibilidad de muchos aminoácidos en humanos difiere entre las proteínas de soja y la proteína de la leche. Entre las proteínas de la leche individuales como la beta lactoglobulina y la caseína, para las proteínas de la leche aproximadamente el 50% de la proteína ingerida se absorbe en el estómago o el yeyuno, y el 90% se ha absorbido ya cuando los alimentos digeridos alcanzan el ileum. Gracias por tu atención, esta fue nuestra presentación. Chao.